Concagua les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Vanessa Pais. Para quienes aún no nos conocen, Concagua es un fondo de agua para la región metropolitana de Guatemala que tiene como objetivo el articular actores y esfuerzos para poder lograr en conjunto y trabajar en conjunto por la seguridad hídrica de la región metropolitana de Guatemala. Y con el objetivo de poner sobre la mesa el tema de seguridad hídrica, hemos generado este espacio de diálogo y de capacitación al que hemos denominado Hablemos del Agua. Y durante el mes de abril y mayo hemos estado hablando específicamente de temas de recarga hídrica. Nos han estado acompañando diferentes expertos en el tema, contándonos un poco las experiencias en otros países acerca de recarga hídrica o de recarga gestionada de acuíferos. Así es que pues les doy la más cordial bienvenida. Antes de presentar a nuestra conferencista del día de hoy y de dar algunas instrucciones generales, me gustaría darle la palabra a nuestra directora ejecutiva, María José Iturbide, quien quisiera poner un poquito en contexto cómo en Puncagua estamos trabajando en el tema de recarga hídrica. Así es que adelante, María José. Muchísimas Bienvenida. gracias, Vanessa, y gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Sin haberlo previsto, ya llevamos 5 semanas de estar teniendo la oportunidad de poder platicar sobre este tema. 5 semanas en las que hemos estado hablando del tema de recarga hídrica con expertos tanto nacionales como internacionales. Y bueno, ¿por qué decidimos enfocarnos en el tema de recarga hídrica? Y aquí quiero compartirles mi pantalla. A los que nos acompañaron en la primera presentación, en el primer jueves del mes de abril, hice esta presentación del por qué es necesario hacer lo que es la recarga gestionada del acuífero. Y para ello quiero que por favor veamos esta imagen. Esta imagen es la mancha urbana sacada de Google Earth de lo que es la región metropolitana de Guatemala. Ahí pueden ver dónde se identifica la ciudad de Guatemala. Y luego vamos a ver el crecimiento poblacional, ¿verdad? Y el crecimiento de esta mancha urbana. Esto es en el año 1990, esto es en el año 2000, esto es en el año 2010, 2016. Y bueno, entonces si se dan cuenta, si podemos ver nuevamente del 1990, 2000, 2010 y 2016, pues vemos obviamente que hay un crecimiento en la población y este crecimiento pues es imparable, ¿verdad? El crecimiento de nuestro país, el crecimiento, el desarrollo al que todos estamos buscando, pues es parte de lo que tenemos que tener conciencia. Y muchas veces cuando nosotros hablamos del agua siempre nos dicen, bueno, ¿y responsabilidad de quién es? ¿Quién debe ser los que se encarguen del cuidado o de la gestión de este recurso? Y la realidad es que también cuando presentamos los datos sobre el descenso de los acuíferos, que es lo que les vamos a presentar el día de hoy, siempre en las presentaciones me dicen o ponen en el chat, bueno, es que ahí está la industria, es que las municipalidades, es que siempre culpan a otros actores, pero la realidad es esta. La responsabilidad sí es del sector económico, porque el agua es materia prima. Ellos también son responsables de la situación que estamos viviendo hoy. El sector doméstico también es, porque obviamente todos desde casa jugamos un papel en cuanto al uso de este recurso, uso y abuso. También tenemos el tema del sector municipal, porque obviamente ellos son los que deben de abastecer a las poblaciones y en este caso a la región metropolitana de Guatemala. Y por supuesto el sector gobierno, porque es quien debe de establecer las normas sobre la gestión de este recurso. Entonces, si nos preguntamos responsabilidad de quién es, la respuesta es sencilla, la responsabilidad es de todos. Y es ahí donde nosotros en la Foncagua también nos enfocamos en el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Creemos que todos desde donde estamos tenemos una responsabilidad en cuanto a la gestión adecuada del recurso hídrico, un recurso del cual todos dependemos. En la Foncagua trabajamos, para los que no nos conocen, y como bien nos presentó Vanessa, trabajamos en la región metropolitana de Guatemala, que son estos 12 municipios que pueden ver en el mapa, los de color verde intenso, y también trabajamos en la microcuenca de Xayá-Pixcayá, por obvias razones del acueducto nacional, esos 49 kilómetros de construcción que llegan a la ciudad de Guatemala y de la cual también se abastecen algunas poblaciones de los municipios aledaños. Nosotros como fundación estamos
enfocados en 3 ejes estratégicos: generar información, crear modelos de gobernanza, porque creemos en esa corresponsabilidad de todos los actores, y por supuesto, comunicar y socializar. En ese sentido, quiero compartirles hoy rápidamente, antes de entrar en detalle lo que es de la conferencia que nos trae hoy, el tema de generación de información. ¿Y por qué es importante generar información? Porque no podemos proponer, no podemos administrar un recurso si no conocemos en el estado en el que está. Y es por eso que consideramos que es importante que se conozca el estado en el que está un recurso que no vemos, un recurso que es invisible, como es el caso del agua subterránea. La FUNCAGUA ha tenido la oportunidad ya de generar información. Empezamos en el año 2018, donde tuvimos la oportunidad de actualizar un estudio que se generó en 1978. Pasamos 40 años sin información, y la realidad es que el estudio que realizamos en el año 2018 nos abrió los ojos a un recurso que no vemos. Y debido a la información que se generó, fue tan útil y fue tan impactante al mismo tiempo, decidimos hacer de este monitoreo una línea estratégica de la FUNCAGUA. Ya este año estamos generando la 6ª campaña de monitoreo. Hemos generado y socializado ampliamente los resultados del informe, del primer informe, del segundo informe, y hoy les voy a presentar algunas respuestas, algunos resultados de los monitoreos que estamos preparando para el tercer informe, donde ya hemos unido esfuerzos con otras entidades, la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad Rafael Landívar y WWF, quienes en conjunto, al igual que con algunos profesionales individuales, estamos elaborando este primer informe del estado del agua de la región metropolitana de Guatemala. Entonces, ya rápidamente, para entrar en temas más interesantes, aquí les voy a presentar los resultados de esos 40 años donde no tuvimos información. Este es el estudio comparativo de 1978 al 2018. Este estudio del 78 fue gracias a un financiamiento de una cooperación internacional, donde se realizó en el departamento de Guatemala alrededor de 200 pozos, se monitorearon 200 pozos, y ese estudio nos sirvió de línea base para lo que se realizó en el año 2018. Entonces, aquí están los resultados. Nosotros monitoreamos época seca y época lluviosa. Aquí está el total de los pozos. Y para que conozcan lo que presentamos en esa oportunidad, pues logramos presentar este tipo de perfiles, logramos generar este tipo de información, y por primera vez hicimos visible lo invisible. Aquí rápidamente les voy a explicar, en la línea verde que pueden ver es la superficie del terreno, en este caso de Santa Catarina Pinula, que se encuentra a 1,600 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la línea negra, que es el estudio de 1978. Tenemos la línea roja, que solo es el fondo de los pozos, entonces trazamos una línea continua, pero la realidad es que es el fondo de cada pozo. Y la línea azul son los niveles estáticos y dinámicos del estudio que se realizó en el año 2018. Para el caso de Santa Catarina Pinula, pudimos observar un descenso aproximado de 160 metros en 40 años, ¿verdad? Y para el caso aquí del Jordán, así como para todos, pero para el ejemplo de esta presentación, hubo un descenso aproximado de 100 metros. Entonces, este es el tipo de información que se generó, se les entregó a todos los alcaldes, se socializó todos los resultados. Otro de los resultados es el caso de Misco, donde pudimos identificar un descenso de 400 metros, 40 en 40 años, ¿verdad? A razón de 10 metros por año. Pudimos ver aquí, y bueno, para el caso de Misco, que es muy evidente el crecimiento que tiene ese municipio, pues aquí están los resultados también, ¿verdad? El acuífero, en el caso aquí de los pozos, que pueden ver, ya están llegando al fondo de los pozos, que es esta línea roja, y entonces en este caso, pues podríamos concluir que los pozos están a punto de secarse. Este es el caso del primer reporte que nosotros elaboramos. El segundo informe, pues nuevamente ya hicimos un análisis comparativo de año con año. Ya logramos hacer esa comparación de época seca del 2019 y época seca del 2018, y de igual forma con la época lluviosa. En total hemos monitoreado 224 pozos, y solo para compartirles aquí un poco
con ustedes los resultados, pues les voy a presentar los resultados de este perfil número 1, donde es una red que une todos estos pozos. Entonces, para ese perfil número 1, que une los pozos de Mixco, Villanueva y Amatitlán, este es el tipo de información que estamos generando, tanto información cualitativa como cuantitativa. Aquí podemos ver puntos verdes y de acuerdo a la simbología, los puntos verdes significan ascenso, todo lo positivo, ¿verdad? Aquí pusimos en puntos verdes desde que hubo un aumento de 1 metro, menos de 1 metro, todo eso lleva el punto verde. Luego, con los puntos amarillos, cafés, morados y rojos son descensos, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí los puntos de distintos colores. Este es el nivel dinámico de la época seca y aquí es el nivel dinámico de la época lluviosa. Aquí podemos ver entonces los resultados cuantitativos porque siempre consideramos que era importante poner ese valor en número, ¿verdad? Y es ahí donde entonces nos empezamos a preocupar. Cuando ya vemos que, por ejemplo, en el caso de Belencito, este pozo descendió a una razón de 65 metros en un año. Si nos damos cuenta, pues ya es un descenso significativo cuando en el monitoreo el primer monitoreo que hicimos, estábamos haciendo una comparación de 40 años, donde aproximadamente consideramos que hubo un descenso de 10 metros por año. Aquí estamos viendo descensos de 65 metros para el caso de este pozo. Y si analizamos el positivo, vemos que realmente la recarga no fue significativa cuando la comparamos con el descenso del acuífero. Aquí están los otros valores que ustedes pueden ver también. Esto está publicado en nuestra página web, están los informes socializados y de igual forma, aquí les vamos a compartir el nivel dinámico nuevamente del mismo perfil, ¿verdad? De la época seca y época lluviosa. Aquí podemos ver, en el caso de San José Los Pinos, que hubo un descenso en la época lluviosa de año con año, pero en el caso de este pozo, también hubo un descenso en la siguiente época. Entonces, si nos ponemos a analizar, vemos que en términos generales, los pozos y los niveles piezométricos están descendiendo considerablemente. Sí tenemos positivos, tenemos algunos pozos donde la recarga fue significativa, como en el caso de San Ignacio, pero luego, en términos generales, vemos que la tendencia de estos pozos es al descenso. En este segundo informe, algunos datos de impacto que estamos compartiendo es que más del 90% de los pozos monitoreados trabajan 24/7. Eso significa que no descansan, eso significa que están abasteciendo todo el día. De estos pozos municipales, en su mayoría abastecen al sector domiciliar y es ahí donde yo les presentaba en aquella gráfica la corresponsabilidad que todos tenemos, porque los pozos municipales en su gran mayoría abastecen al sector doméstico y estos resultados que estamos viendo es ahí donde también tiene una participación todo el sector doméstico, todos desde casa. En el punto 3 podemos decir que de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, que son estos 6 municipios, el 58% de los 135 pozos monitoreados presentaron descensos en sus niveles y de la Mancomunidad para el nivel estático parcial, el 74% de los pozos presentaron descensos. Tenemos ya, como les decía, un tercer informe que estamos construyendo de las 3 épocas, ¿verdad? Desde el 2018, 2019. Por obvias razones, en el 2020 no pudimos monitorear en época seca, pero sí tenemos la época lluviosa. Entonces, ahorita estamos generando este tipo de información. Y solo para darles algunos resultados de lo que estamos ya identificando es que de Mixco, de los 76 pozos que estamos monitoreando, el 72% tiene descensos. De Santa Catarina Pinula, de 24 pozos, 14 presentan descensos. De San Miguel Petapa, de los 9 pozos que monitorea la Funcagua, 7 presentan descensos. De Vía Canales, de los 30, 28, el 96% de los pozos. De Villanueva, el 57% de los pozos. Y en total, podemos decir que de los 150 pozos que monitoreamos en una estación, en una época, 122 presentan descensos, o sea, el 81%. Obviamente todo esto nos hace pensar
en que debemos tomar acciones, en que ya no solo podemos, para el caso de la Aconcagua, seguir monitoreando y estamos viendo, estamos presenciando cómo el acuífero va descendiendo. Esta es una imagen, si pueden ver la imagen anterior, con esta nueva imagen, nosotros aquí pusimos esos puntos blancos que simplemente significa que alrededor de todos estos puntos municipales, que son los puntos rojos, hay un sinfín de pozos privados que también extraen del mismo acuífero. Es por eso que la gestión, es por eso que la articulación de actores de todos los que viven en los municipios es sumamente importante para que juntos encontremos soluciones ante esta situación. Y es por eso que con Gremia estamos lanzando un proyecto piloto de recarga gestionada del acuífero. Y es por eso que por ya 6 semanas hemos invitado a expertos nacionales e internacionales para aprender de ellos, porque queremos en este proyecto piloto establecer todos los criterios técnicos para proponer un documento que sea de utilidad a todos aquellos proyectos para empezar a hacer recarga gestionada del acuífero. Ya con estos datos podemos ver que todos tenemos la responsabilidad de contribuir de alguna forma y estoy segura que con este proyecto piloto y el documento que vayamos a generar va a ser de gran utilidad para que podamos ir recargando de alguna forma el acuífero. Entonces, ya sin más, esta es la razón por la cual estamos proponiendo o promoviendo por parte de Aconcagua este tipo de webinars, ¿verdad? Con expertos para que por favor a través de ellos podamos aprender, conocer sus experiencias, sus buenas experiencias, sus malas experiencias y poderlo aplicar en el país. Entonces, ya sin más, Vanessa, te devuelvo a ti la palabra. Gracias. Gracias María José por esa introducción. Y bueno, me gustaría aprovechar este momento también para comentarles que este esfuerzo de hablar sobre la recarga gestionada de acuíferos durante el mes de abril y mayo, también lo estamos compartiendo con Gremia, la gremial de empresas para el manejo integral del agua. Así es que muchísimas gracias Gremia por compartir con nosotros este esfuerzo. Nada más, antes de presentarles a nuestra conferencista, me gustaría dar unas indicaciones generales muy breves. Una de ellas es que por favor para evitar interrupciones a nuestra conferencista que mantengamos las cámaras y los micrófonos apagados. La otra instrucción sería que para el tema de las preguntas podamos irlas escribiendo en el chat y al final de la conferencia pues vamos a tener un breve espacio para responder a esas preguntas. Y también quería comentarles que en nuestro portal web, que es www.aconcagua.org.gt, en el espacio denominado Aula Virtual, están siendo subidas todas estas conferencias. Entonces, si ustedes desean compartirla o volverla a ver, pues en ese espacio la pueden encontrar. Y bueno, ya sin más, entonces me complace presentar a nuestra conferencista del día de hoy. Ella es la ingeniera Adriana Palma Nava. Y les voy a leer brevemente su semblanza. Ella obtuvo el grado de ingeniera civil y maestría en hidráulica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente colabora en la coordinación de hidráulica del Instituto de Ingeniería como técnica académica. Se destaca por sus aportes al desarrollo de modelos numéricos de acuíferos, en particular el de la Cuenca de México, participando en el desarrollo del mismo desde el año 2000. Estudia y desarrolla metodologías de manejo integral de cuencas, recarga gestionada de acuíferos, efectos del cambio climático en el flujo del agua subterránea, hidrogeoquímica y planes de gestión. Es coordinadora y fundadora de LatinMar, siendo International Member de esta asociación. Y también es coordinadora del Grupo de Análisis de Recarga Artificial de Acuíferos de la Red del Agua de la Universidad Autónoma de México. Así es que, bienvenida, Adriana. Le cedo la palabra, el micrófono y la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y antes que nada, pues agradecer, felicitarlos primero por el gran esfuerzo, viendo la introducción y los antecedentes, las acciones que están haciendo, felicidades, y agradecer la invitación para compartirles las experiencias que tenemos en México. Por supuesto, yo soy la vocera, pero somos muchos los que hemos trabajado para tener estos resultados que ahora voy a presentar.
Y bueno, el tema de la presentación es experiencias de recarga hídrica en México. Nosotros le llamamos recarga gestionada de acuíferos. En un principio también le llamamos recarga artificial, pero pues hemos ido evolucionando y de manera internacional empezamos a tener acuerdos de cuál es la forma más correcta de enfocarnos y denominar estas experiencias. Quiero hacer una breve introducción. Esto es una secuencia, no quiero repetir lo que de una forma excelente presentó el doctor José Bonilla, y quiero mencionar algunas cosas que creo que son de relevancia. ¿Cuál es la importancia del agua subterránea? A veces decimos que somos defensores del agua subterránea. Pues bueno, como lo comentaron anteriormente, el agua subterránea es la materia prima más explotada en todo el mundo, en un valor de 982 kilómetros cúbicos por año. Y dada la rapidez con la que estamos consumiendo las reservas del agua subterránea, necesitamos un esfuerzo global coordinado. Los recursos son compartidos y debemos de coordinar ese esfuerzo para, por supuesto, determinar cuánto nos queda en términos de una gestión o de una explotación sustentable y sostenible, y las acciones para asegurar las aguas subterráneas en el futuro. Se comentaba ahorita, todos somos consumidores del agua, por lo tanto, todos debemos de estar involucrados, y creo que también tenemos un compromiso muy importante con las futuras generaciones. Tenemos que garantizarles un acceso a un agua en cantidad y calidad. El agua subterránea, por supuesto, es muy sensible a la contaminación humana, y sabemos que está este término de tragedy of commons, que lo que decimos, ¿qué le pasa al agua subterránea? Que sabemos que una persona puede causar una afectación o una tragedia a miles de personas. Eso pasa con el agua subterránea. Si todos lo estamos cuidando, si todos lo estamos protegiendo, pero algún elemento la contamina, entonces nos puede afectar o tirar por la borda todos los esfuerzos que estamos haciendo. Los datos e información disponibles son simplemente suficientes comúnmente para caracterizar adecuadamente a los acuíferos y sobre todo al agua subterránea, y tenemos que diferenciar muy bien quién es el recurso, el agua subterránea, quién es mi unidad administrativa, quién es mi contenedor. Pues por supuesto es el acuífero, pero el agua subterránea no respeta unidades, no respeta regiones administrativas, ¿verdad? Toma el curso que la geología misma le permite. Sabemos que es la mayor fuente de agua dulce que tenemos para atender los requerimientos de agua potable. Hablando de la importancia del agua subterránea, sabemos que a nivel mundial es el 70% del suministro de los consumos que tenemos en la industria, en áreas urbanas y no urbanas, y en la agricultura. Y sabemos que entre el 60 y el 70% de esa agua subterránea, de este 70% que consumimos, se ocupa en la agricultura. La agricultura es el que mayor consumo hace. Y otra cosa importante es que en lugares desérticos la dependencia llega a ser del 90%, y en algunas partes es la única fuente de suministro de agua. Siempre que se habla del cambio climático, en la mayoría de los reportes se centran siempre al agua superficial, principalmente por su visibilidad y accesibilidad que tenemos al agua superficial, pero ya en años recientes se ha enfocado todo este análisis de cambio climático en relación al agua subterránea. Aquí unas cifras que ustedes pueden checar en términos globales y en términos de cuál es la situación en México. Y si comparamos estas cifras, hay una gran alerta que México ocupa el 7º lugar en explotar este recurso, y tenemos una dependencia muy, muy fuerte del agua subterránea. Quiero abordar de forma muy rápida por qué el cambio climático, para abordar otros conceptos que son importantes y que debemos de tener siempre muy, muy, muy claros. Y pues sabemos que el cambio climático, variabilidad climática, o los cambios que estamos observando, que hay pruebas en relación al clima, ¿verdad?, se dan debido al aumento de las temperaturas y a la variación y mayor concentración de las precipitaciones, y esto va a influir, por supuesto, en el volumen de los recursos hídricos subterráneos en términos de cantidad y también de calidad. Hablando de cambio climático en relación con las aguas subterráneas, pues el efecto
más importante está asociado básicamente a los patrones de la recarga natural del acuífero. Y se prevé que la demanda hídrica va a ser mayor debido al calor y a la menor disponibilidad de agua superficial. Es probable una alteración de la interrelación con los ecosistemas acuáticos. Esto tiene mucho que ver con Guatemala. Guatemala tiene una extensión en proporción del área del país con costas. Y, por supuesto, hay un posible aumento en la desertificación de los suelos. Todo esto tiene un impacto, por supuesto, en el agua subterránea. Si nos referimos a este esquema en el que se aborda, ¿verdad?, cuáles son los efectos del cambio climático, pues tenemos mayores temperaturas, tenemos mayor intensidad de lluvia. ¿Y cuál es esta relación con las aguas subterráneas? En términos generales, podemos tener menor cantidad y, por supuesto, vamos a tener más demanda. Ahorita vamos a ver por qué el agua subterránea es un elemento clave para afrontar el cambio climático. También debido a estos cambios de temperatura, el aumento de la evapotranspiración afectará especialmente a aquellos acuíferos que tengan el nivel freático próximo a la superficie de terreno y, por supuesto, también la demanda hídrica se prevé que sea mayor debido al calor, menor agua superficial y, por supuesto, al incremento de la población en todo el planeta. ¿Qué hay de predicción en relación a este impacto del cambio climático? Pues tenemos varias incertidumbres, también como muy bien comentaron, debido a que no existen datos globales consistentes sobre suelos y recursos hídricos subterráneos. Y entonces, para calibrar estos modelos hidrológicos, se considera, por supuesto, en el tiempo la recarga, descarga y almacenamiento de aguas subterráneas, y tenemos que incluir, por supuesto, esta componente. En este sentido, requerimos mejoras en el monitoreo terrestre y satelital de las aguas subterráneas y, por supuesto, en la evaluación de los datos arrojados por el monitoreo. Se prevé que los acuíferos más susceptibles o donde podemos ver ya los efectos es en los acuíferos costeros, debido a que son muy susceptibles al agotamiento y, por consiguiente, al descenso del nivel de la tierra, que a su vez contribuye al aumento del nivel del mar, y son factores que en particular necesitan de nuestra atención. Estos efectos actuales en las aguas subterráneas, en la mayoría de las regiones del mundo, creemos que se manifestarán en unos próximos 100 años. Y aquí esta figura, y que me gusta mucho hablar cuando doy alguna conferencia, es de determinar las escalas del agua subterránea. Comúnmente dejamos de lado las escalas temporales de los problemas que estamos abordando, y el agua subterránea, a diferencia del agua superficial, y de los efectos que vemos en términos de una sobreexplotación, de una mala gestión, de una contaminación, del efecto climático mismo, pues las escalas de respuesta de los diferentes ecosistemas son distintos, y de los elementos mismos también es distintos. Entonces, este diagrama me gusta mucho porque podemos ver que, aunque estamos muy preocupados por el cambio climático, quienes van a pagar esta consecuencia en términos del agua subterránea van a ser las futuras generaciones. Entonces, si podemos ver aquí en esta escala, hablando en una escala logarítmica, ¿verdad?, en horas, y viendo las escalas en la parte superior del humano, ¿verdad?, y las escalas también de planeación, un gobierno típico, ¿verdad?, hablando de 4 o 6 años, el horizonte actual que nosotros tenemos en esta planeación de los recursos hídricos, que hablamos de 5 años, 10 años, 20 años. Ahorita nos preocupa mucho el 2030 porque tenemos que hacer una pausa y evaluar si hemos cumplido estos compromisos que tenemos bajo diferentes condiciones referidos por la UNESCO. Y aquí se presentan las escalas ya que son multigeneracionales. Y entonces en la escala inferior podemos ver pues, cuáles son las escalas de las componentes del tiempo hidrológico o del ciclo hidrológico. Y entonces podemos ver qué pasa, por supuesto, con la biota, qué pasa con la atmósfera en este ciclo hidrológico del agua, qué pasa, por supuesto, con los ríos, con el agua del subsuelo, con los humedales,
con los lagos y vemos que el que representa una escala mayor es el agua subterránea. Es decir, el agua que, por ejemplo, consumimos en un caso particular en la Ciudad de México o en otras ciudades donde hemos podido hacer datación del agua subterránea, en la Ciudad de México decimos que en promedio el agua que consumimos tiene 8,000 años. ¿Qué quiere decir? Que desde que esa agua se recargó, ¿no?, reciente de la precipitación, hasta el punto en el que es interceptado por medio de un pozo, esta agua le tardó recorrer ese camino 8,000 años. Entonces, vemos las diferencias de las escalas y esto es muy, muy importante para la gestión de los proyectos. Por eso a veces no es tan relevante los proyectos de agua subterránea, porque no vemos los efectos de forma inmediata y porque también no son visibles, ¿verdad? Están en el subsuelo y pues es muy difícil ver estos efectos. Por supuesto, hay algo importante que es la agricultura, porque es el que más demanda agua. ¿Y cómo van a ser estos impactos? El incremento de la agricultura, de la temperatura, por supuesto, va a afectar a los cultivos. Se dará la disminución de áreas aptas para cultivos y deterioros del rendimiento para una amplia gama de los mismos. Y entonces, como medidas de adaptación para Latinoamérica, se propone que la gestión integral de suelos y recursos hídricos debe atenderse de forma inmediata, dar una capacitación a los agricultores y hacer un fomento de buenas prácticas agroecológicas. Esto muy, muy enfocado sobre todo a la agricultura, que es el que más demanda. Lo mismo aplica para zonas urbanas y lo mismo aplica para la industria. Entonces, tenemos que ser resilientes y en términos de resiliencia y de gestionar o manejar este impacto de un cambio climático, pues el agua subterránea representa la mayor reserva a nivel mundial de agua potable para el futuro. Es una reserva estratégica para luchar con los impactos del cambio climático y los problemas de sequía y de contaminación del agua superficial. Actualmente, toda la región, nosotros en México estamos sufriendo por una sequía severa y quien nos permite afrontar o poder obtener agua para el suministro de los diferentes usos, pues el agua subterránea. Entonces, ¿qué acciones se deben de implementar? Pues hay que innovar y se debe de tener una gobernanza del agua. Entonces, en esta innovación y gobernanza, pues es necesario analizar y cuantificar estos impactos, identificar y evaluar la potencial influencia del cambio climático sobre los diferentes tipos de acuíferos y bajo diferentes condiciones climáticas, geográficas, hidrogeológicas e hidrogeoquímicas. Siempre decimos que todos los problemas relacionados con el agua subterránea y en una región son a la carta, o sea, son hechos a la medida. Todos tienen su particularidad y no podemos generalizar en términos globales las soluciones. Debemos incrementar la concientización del público sobre la importancia y vulnerabilidad de los recursos, como este evento, ¿no?, que nos sirve para dar, concientizar y también transmitir el conocimiento. Y se deben también, por supuesto, ampliar e integrar métodos de monitoreo terrestres, satelitales, con el fin de mejorar esta identificación. Y una parte muy importante, que es en lo que estamos aterrizando, es promover el incremento en el almacenaje de agua subterránea, con el fin de crear una mayor seguridad hídrica, previendo los potenciales del impacto del cambio climático, así como llevar a cabo estudios de caso, de preferencia enfocado en regiones afectadas por sequías con regularidad y con regiones, como ahorita lo han comentado, con abatimientos realmente excesivos o descensos del agua subterránea que tienen un impacto muy fuerte. Entonces, aquí es la oportunidad de innovación, y de innovación es la recarga gestionada de acuíferos, que muy bien el doctor José Bonilla ya ha explicado muchos conceptos. Entonces, esta recarga gestionada de acuíferos que llamamos MARC, que es por las siglas en inglés, Managed Aquifer Recharge, ya se ha comentado, es una tecnología para favorecer la infiltración de agua de lluvia durante periodos de sequía en los que los acuíferos no se recargan. O también otra opción es la reutilización de aguas residuales tratadas, de forma que una vez que se ha conseguido una calidad aceptable, se puedan recargar
en el subsuelo. Y aquí esta figura que me gusta mucho, en que pues hay que ahorrar las cosas valiosas, y la recarga gestionada es un ahorro de nuestros recursos y es una buena gestión. Es un ahorro de nuestros recursos para hoy y para las futuras generaciones, pensando en una sustentabilidad y una sostenibilidad. ¿En qué nos puede ayudar la recarga gestionada con los efectos del cambio climático en relación a la temperatura, al incremento de las intensidades de la precipitación, a los climas extremos y al incremento, por supuesto, del nivel del mar? Pues los problemas asociados a cada temática son la evaporación, evapotranspiración, el aumento de la demanda del agua, tenemos una menor disponibilidad, una menor escurrentía, pérdida de humedales, pérdida de producción de energía hidroeléctrica, el incremento de inundaciones, de los impactos severos, el incremento de las sequías y el incremento del agua salada o intrusión marina. Las soluciones que nos ofrece la recarga gestionada, pues es un almacenamiento subterráneo, podemos proveer mayor humedad al subsuelo, infiltración de agua tratada o regenerada, que en lugar de mandarla al mar, podemos almacenarla en el acuífero, infiltración puntual y dirigida con otros problemas, como bien se ha mencionado. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos proyectos de recarga que permiten hacer un control de hundimientos diferenciales, que es de los proyectos o de los objetivos de la recarga, hacer una autopurificación o una reinfiltración o un geoproceso. El mismo suelo te puede pulir la calidad del agua que estás infiltrando cuando viene de un agua residual tratada. Un almacenamiento fuera del río, restauración, distribución de agua por gravedad y ahorro de energía, infiltración de eventos de flujos extremos, que también uno de los objetivos de la recarga gestionada es control de inundaciones, gestión plurianual, o sea, extraigo en sequías, almaceno en lluvias y pues por supuesto genera reservas. Y también hacer pues estos pozos que son para contener la intrusión marina. Pasando a las experiencias en México, pues bueno, como ustedes bien saben, somos vecinos, muy estimados y muy respetados vecinos. México es un país con una gran variedad en geografía y clima. La lluvia básicamente ocurre de junio a octubre, mientras que el resto del año es relativamente seco, lo que dificulta, por supuesto, la relación entre la demanda y el suministro. También, pues, cabe mencionar que nos encontramos en la franja desértica, ¿verdad? Y eso, pues, también tiene una afectación a nuestras condiciones. Pues tenemos una población de un poco más de 100 millones de habitantes en un área de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y, pues, tenemos un crecimiento anual de 1.4%. Aunque en términos generales, cuando se habla de la disponibilidad natural media del recurso hídrico per cápita y nos da un valor muy elevado de 3.917 metros cúbicos por habitante por día, ubicándonos en un lugar 86 de 177 países, pues esto realmente es un promedio que no está dando la realidad del país. Mientras que en algunas regiones hay abundancia de estos recursos, la densidad de la población es baja, como es el sur de nuestro país, y en otras es completamente lo contrario. Esto muestra que la disponibilidad de cada persona es muy distinta a lo largo del país. Por ejemplo, en la región 13, que le llamamos Aguas del Valle de México, donde tenemos la mayor concentración de población, está la Ciudad de México y la zona metropolitana, donde residen 1 de 5 mexicanos, pues aquí tenemos una disponibilidad muy corta, lo que nos hace estar en un estrés hídrico constante. En términos generales, quiero también hablarles de cómo es el marco legal en relación a la administración del agua. Y en México existe la Comisión Nacional del Agua, que es la autoridad en materia del agua. La Conagua es quien administra, ¿verdad?, este recurso. Y hay una cosa muy importante que tiene mucho que ver con los recursos, con los proyectos de recarga gestionada y con los recursos, por supuesto. El agua en México pertenece a la Federación, quien es quien administra y preserva las aguas nacionales. Se organiza en 3 áreas operativas, la Conagua, en gestión del agua, en organismos de cuenca y en asistencias técnicas. Solamente administra, no opera. La Conagua, a su vez, verifica el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales en materia administrativa, y esto es hablando como la Federación.
si hablamos de la parte estatal, el Estado es el responsable del suministro de agua potable y saneamiento a través de organismos operadores, y entonces de esta forma el Estado no tiene facultad sobre el agua. Entonces es muy importante porque a veces siempre nos enfocamos a la parte técnica, pero no podemos dejar la componente administrativa, normativa o legal, y más adelante hablaremos de una componente muy importante que es la social. Entonces, así, para propósitos de administración, la CONAGUA ha definido 731 cuencas hidrológicas, las cuales ha resumido en 13 regiones hidrológico-administrativas, y la gestión del agua se realiza por cada región. Como vemos, esto es una clasificación superficial. Sabemos que el acuífero, a veces, que es nuestra unidad administrativa, a veces no sigue los mismos patrones superficiales, y asimismo la CONAGUA ha definido en el país 653 acuíferos, con las siguientes cifras, que en muchos de ellos se encuentran en una situación de sobreexplotación. Y este ascenso de acuíferos sobreexplotados es alarmante, ya que en 1975 teníamos 32 acuíferos sobreexplotados. En el 2013 ya se tienen 106 acuíferos sobreexplotados, y actualmente pues ya contamos con casi 130 acuíferos sobreexplotados. ¿Cómo definimos nosotros sobreexplotación? Que también esto es una componente importante y que tenemos que analizar. Nosotros decimos que el grado de explotación es una relación entre la extracción y la recarga, y es lo que comúnmente manejamos, ¿no? Cuando estás en un esquema sustentable en un acuífero, pues cuando extraes, lo mismo que se recarga. Sabemos que hay incertidumbres en la estimación de la recarga también, pero pues es como lo tenemos nosotros definidos en México. Esto siempre enfocado a los términos de la cantidad, pero no debemos ya olvidar el concepto o la componente de la calidad del agua. Así también en México ya tenemos identificados algunos acuíferos que ya presentan déficit o deterioro de la calidad del agua, provocada por actividades de origen humano, y en algunos casos por origen natural. Algunos ya tenemos en varios acuíferos intrusión marina, y por supuesto en 32 ya se presenta la problemática de salinización de suelos y agua subterránea salobre. Entonces, esta es la problemática que tenemos en el país, resumida de la siguiente forma. Tenemos abatimientos de niveles de agua subterránea, o sea, estamos perdiendo el almacenamiento renovable, los esquemas sustentables. Tenemos un impacto ecológico negativo, que es la desaparición de manantiales. El manantial es agua subterránea, aunque escurre superficialmente, sabemos que es una manifestación del agua subterránea. Tenemos impacto en la vegetación nativa, en los humedales, el humedal, su fuente, el humedal natural, su fuente es el agua subterránea, los lagos, estamos afectando el gasto base de ríos, y por supuesto los ecosistemas locales. Y aquellos ambientes o ecosistemas particulares que dependen del agua subterránea, que hay poco estudio a nivel mundial en eso. El deterioro de la calidad del agua, por supuesto, disminución del gasto y rendimiento de los pozos, es una problemática en términos económicos, en términos operativos, y en la Ciudad de México, es un caso un referente a nivel internacional, pues tenemos muchos problemas de hundimiento del terreno. Entonces, esto nos lleva a manejar estrategias o irnos hacia un manejo integral que nos permita hacer un uso conjunto de los recursos superficiales y subterráneos, y esto nos lleva a enfocarnos más, a meter más recursos al manejo del agua subterránea, y aquí es donde decimos, es la oportunidad de los proyectos, de recarga gestionada. También hablando de la parte normativa, en la CONAGUA, o nosotros en México tenemos que seguir una normatividad que fue publicada, que es la actualizada, la cual salió en el 2007, y es una norma relativa a proyectos de recarga gestionada. Esta norma son dos, es la norma 15 y la norma 14. Aquí estoy presentando la norma 14, que siempre es la forma en la que presentamos nuestras normativas, y esta norma 14 es la relacionada con requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada, y el objetivo de esta normatividad es que establece
los requisitos que se deben de cumplir, ¿verdad? En términos de calidad del agua, operación y monitoreo utilizados en los esquemas de recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada. Es una norma muy bien desarrollada, técnicamente completa, pero es una norma que consideramos que no está enfocada a la realidad del país. La pueden consultar, está muy bien hecha y creo que puede ser un referente para los proyectos que han planteado ahorita que quieren desarrollar en Guatemala. Esta es nuestra norma 14, proyectos de recarga gestionada con agua residual tratada, es una forma de reuso. Y tenemos otra norma 15 que se llama infiltración artificial de agua a los acuíferos, esto enfocado a captación de agua de lluvia, y aquí se nos dan las características y especificaciones de las obras y del agua. El objetivo es proteger la calidad del agua de los acuíferos y mediante, ¿verdad?, el aprovechamiento del agua pluvial y descubrimientos superficiales para aumentar la disponibilidad del agua a través de su infiltración. En estas dos normas se dan las especificaciones que tú debes de seguir en relación a un proyecto de recarga gestionada y tienes que ir siguiendo todos esos lineamientos. Se determina la calidad de la fuente de agua, la calidad de esa fuente de agua, el volumen que piensas infiltrar, dónde lo piensas infiltrar, la metodología, y ahí vienen todas las especificaciones que tú debes de cumplir para desarrollar un proyecto de recarga gestionada, ya sea que lo puedas hacer sin pedir la autorización o el aval o la autorización de la Comisión Nacional del Agua, o bien tú lo puedes hacer siempre y cuando estés respetando la normativa. Les recomiendo mucho verificarla, con mucho gusto se las puedo hacer llegar por correo. ¿Qué hemos hecho en el Instituto de Ingeniería en relación a la recarga gestionada? ¿O cómo fue que empezamos a promover y a estudiar y a realizar nuestro inventario de recarga gestionada? Pues en el Instituto de Ingeniería empezamos hace una década a desarrollar anteproyectos de recarga gestionada. Hicimos un proyecto en Hermosillo, otro proyecto en Chihuahua, y a partir de todas estas experiencias hicimos un grupo de análisis de recarga artificial de acuíferos, así le llamamos en un principio, ya cambiamos su nombre, es recarga gestionada de acuíferos, y esto está dentro de la red del agua de la UNAM, con los siguientes resultados. Hemos desarrollado jornadas, talleres y simposium. Todo está en la página que aquí les dejo. Pueden entrar a las presentaciones, a las conclusiones, a los referentes, artículos. Hay mucho material del cual pueden ustedes disponer. Y también, por supuesto, hicimos un inventario de la recarga en nuestro país. Más adelante les voy a hablar bien del resumen y siempre nos hemos basado en respetar esta categorización de los proyectos de recarga siguiendo la clasificación que tenemos en el IGRAC. El doctor José Bonilla ya explicó y presentó el esquema de las clasificaciones o de los tipos de recarga que tenemos, que es infiltración e intercepción y todos los subtipos. Y tenemos nuestro inventario. A la par también el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua publicó de forma gratuita el libro Manejo de la Recarga de Acuíferos, un enfoque hacia Latinoamérica. Es un libro muy bien hecho, trae antecedentes hasta esa fecha, ¿verdad?, de la recarga gestionada en toda Latinoamérica. Lo pueden descargar en este link, es de forma gratuita y pueden encontrar mucha información relativa a muchos de los proyectos que nosotros tenemos en nuestro inventario. Como les comentaba, la estructura del inventario la clasificamos en dos: qué dispositivos están instalados y operando, y qué proyectos se quedaron en estudio. Existe el anteproyecto. Definidos nuestros proyectos, elaboramos fichas técnicas y generamos una evidencia fotográfica, y pues en los que se quedaron en estudio simplemente hicimos el referente a las fichas técnicas. Así en México tenemos un total, hablando en términos generales,
aproximadamente 16 proyectos de recarga gestionada, y como les comentaba, hicimos fichas técnicas tratando de mostrar las principales componentes de un proyecto de recarga gestionada, como su descripción, cuáles son los objetivos, que eso es algo muy importante de un proyecto, bajo qué objetivo lo estás desarrollando, que también lo comentó el doctor Bonilla. Y pues las características, una parte muy importante es la fuente, eso sí es muy importante siempre determinar cuál es la fuente del agua de recarga. Por ejemplo, en Valles de Palmas, pues es agua residual tratada a un nivel secundario. Y pues por supuesto sus estructuras auxiliares y quién desarrolló el proyecto. Su ubicación, su situación, el método, por supuesto, desarrollado. Y así hicimos todas las fichas técnicas de los proyectos que hasta la fecha nosotros identificamos que estaban en proceso. Aquí ya les muestro una tabla resumen de todos los proyectos que tenemos con la clasificación del IGRAC y con los colores que pues estamos respetando a nivel internacional para identificar el tipo y el subtipo de los proyectos. Y como podemos ver, pues la mayoría de los proyectos en mi país son mediante lagunas de infiltración. La ventaja es que es un proceso que aunque requiere mucha extensión de terreno, es sencillo, no se requiere un estándar muy alto de la calidad del agua porque el suelo hace un geoproceso y pues tiene costos relativamente bajos. Es la mayoría de los proyectos que nosotros tenemos actualmente en el país, y también tenemos muchos proyectos enfocados a cosecha de lluvia mediante pozos de absorción o infiltración, básicamente lo que comentábamos, mediante la captación de agua de lluvia. Y ya en la Ciudad de México se está implementando una normativa de que toda construcción, dado que en la Ciudad de México ya no estamos en déficit, no hay disponibilidad de agua para nuevas concesiones, toda nueva construcción, edificios, centros comerciales, industria, tienen que instalar un sistema de captación de agua de lluvia, y ese volumen de agua lo tienen que infiltrar mediante pozos de absorción o de infiltración. Ya está en norma y ya se está implementando. A la vez también de que hicimos un inventario a nivel nacional, también en Ciudad Universitaria, que es la sede, que es donde está, por supuesto, uno de los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, y le llamamos Ciudad Universitaria porque sí parece una ciudad dentro de la Ciudad de México. También hicimos un inventario, y en Ciudad Universitaria contamos con 9 pozos de infiltración cuyo objetivo ha sido mitigación de hundimientos en ciertos puntos de Ciudad Universitaria, y pues también hicimos este inventario y las fichas técnicas. Teniendo este esquema general, quisiera presentarles a continuación que pues realmente, aunque presentamos muchos proyectos en el inventario, son pocos los que están operando, y solamente hay uno que tiene más de 15 años operando de forma constante, y que es el proyecto de recarga en San Luis Río Colorado. Este proyecto creo que es el orgullo nacional, y ese proyecto que se presenta casi siempre que hablamos de la recarga gestionada en México. Y bueno, ¿dónde está San Luis Río Colorado? San Luis Río Colorado está ubicada en la parte noroeste del estado de Sonora y en frontera con el estado de Arizona, y es una ciudad que sobrepasa los 200,000 habitantes. En el año 2005 inició la construcción de la planta de tratamiento tipo biológica lagunar para sanear parte de las aguas negras producidas por la ciudad con un gasto de 385 litros por segundo, y que eran vertidas directamente al lecho seco del río Colorado. Aquí sí quisiera hacer una pausa y es una reflexión. Aunque tenemos estas normas implementadas por la CONAGUA, cuyo objetivo ha sido, por supuesto, procurar, ¿verdad?, conservar la calidad de las aguas. En México hay mucha descarga de las aguas residuales sin ningún control. Una recarga no intencionada, ¿verdad?, no es el objetivo recargar, pero tampoco tiene una gestión adecuada de la calidad. Entonces, en muchas ciudades pequeñas, las aguas residuales tratadas son vertidas a los ríos sin ningún tratamiento. Y entonces aquí en San Luis Río Colorado
se consiguieron recursos para hacer el saneamiento de estas aguas, y cuando recién se empezó a operar la planta, pues eran vertidas al lecho del río Colorado. Dado que ya había una inversión y que esa agua que tratamos cuesta, porque cuesta, el organismo operador OMAPAS, basado en estos estándares de calidad esperados bajo este tratamiento, buscó la comercialización de estas aguas para su utilización en la agricultura regional. Sin embargo, el costo del tratamiento por metro cúbico, aun cuando es uno de los más baratos a nivel mundial, sobrepasaba, por supuesto, significativamente el costo por metro cúbico del agua para riego agrícola. En México hay un subsidio para los agricultores, lo que hace que el costo del agua subterránea y de la energía, ¿verdad?, que tienes que pagar por este bombeo es muy baja. Entonces, pues es más barato para el agricultor sacar agua de su pozo que comprar un agua residual tratada. Entonces, estas alternativas no eran económicamente viables, y entonces se buscaron otras alternativas del reuso de este recurso, como enviarlas al nuevo río Colorado, enviarlas a un canal de riego que distaba 14 kilómetros y que involucraba aumentar el costo de inversión. Así es como nace la idea de implementar una recarga gestionada para ocupar esta agua. Hablando de una forma muy rápida, la planta de tratamiento está localizada a 5.2 kilómetros al sur de la mancha urbana. Actualmente tiene 13 años de operación, y el sistema es de tipo biológico lagunar y cuenta con una capacidad instalada de 600 litros por segundo. Aquí podemos ver estas lagunas facultativas para hacer el tratamiento del agua residual generada en San Luis Río Colorado. Y entonces una alternativa fue definir el reuso de esta agua mediante unas lagunas de infiltración, como les comentaba, para recargar el acuífero. En esta sección podemos ver las lagunas de infiltración para la recarga, y estas son las lagunas facultativas para el tratamiento. Aquí podemos ver básicamente las capacidades de las características elementales de la planta de tratamiento. Y bueno, hablando ya de la recarga gestionada, ¿verdad? Esta obra de recarga del acuífero ocupa aproximadamente unas 240 hectáreas, como lo vemos aquí. Y con el tiempo que estuvieron gestionando y manejando estos proyectos de estas lagunas de infiltración, como todo proyecto de recarga, y creo que es una de las desventajas de los proyectos de recarga, pero que debemos de tener muy bien definidos, es que el problema de clogging o taponamiento le llamamos, y es que siempre se va a formar una película que disminuye, ¿verdad?, esta permeabilidad, y es una costrita, ¿no?, que le llamamos cake, y es esta reducción de la permeabilidad, colmatación o taponamiento, que siempre va a ocurrir en los proyectos de recarga. Pero esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que se puede manejar y podemos disminuir estos problemas. En San Luis Río Colorado, después de varios años de estar operando las lagunas de infiltración, se propuso una idea de construir un humedal artificial, cuyo objetivo fue darle un pulimento o darle un tratamiento adicional para mejorar el agua, la calidad del agua efluente de las lagunas facultativas. Y entonces con esto remover un porcentaje de nutrientes y sólidos suspendidos totales presentes en el agua que provenía de la planta de tratamiento de aguas residuales. Así se construyó este humedal artificial Cucapá, el cual, además de que ya se estaba operando el proyecto de recarga artificial, ya se estaban recuperando los niveles freáticos en el acuífero, con este pulimento lo que se hizo fue mejorar, o sea, se disminuyó, por supuesto, este proceso de colmatación o de taponamiento, y permitió hacer un manejo más eficaz de la operación de las lagunas de infiltración.
El diseño biológico de este humedal, ubicado en los terrenos de la planta de tratamiento, está basado en la historia del ecosistema del río Colorado, que es conformado por una zona de marismas, una zona ribereña y un bosque de mezquite y de meseta alta de matorral xerófilo. Estas marismas están actualmente conformadas por 8 hectáreas de tule como especie principal. Y bueno, se han desarrollado también otras especies, ¿no? Se han integrado también, por ejemplo, el coquillo y la hierba del manso, siendo esta última también de importancia para las comunidades étnicas que la han utilizado por años de manera medicinal. Y el sistema tiene un tiempo de retención hidráulico de aproximadamente 18 días para tener eficiencias de remoción de hasta un 86% de nutrientes y un 90% de sólidos suspendidos. Aquí podemos ver el humedal, como ya tiene mucha vegetación. Y otro factor muy importante de esta vegetación es que estos lechos fueron colocados técnicamente en puntos críticos del sistema para provocar la interacción del agua con este proceso de pulimiento del agua. Otra cosa muy importante que es para felicitar y para ver que todos estos proyectos pueden traer muchos beneficios ambientales, es que empezaron a llegar y a desarrollar especies de aves. Existe un gran interés en que la ampliación de este sistema de humedales del delta del río Colorado pueda albergar en un futuro a especies prioritarias que están en peligro de extinción. Y pues aquí podemos ver las fotos como ya que llegan cada año y ya se quedaron algunas para tener un desarrollo importante. Aquí es un video del humedal que creo que no lo vamos a poder pasar, hay complicaciones técnicas, pero bueno, aquí lo más importante es ver que en muchos casos, ya cuando desarrollamos un proyecto, podemos ir mejorando, podemos ir puliendo y por supuesto debe de haber un beneficio ambiental, no solamente del acuífero, sino de un beneficio ambiental como es aquí en San Luis Río Colorado con este humedal, que además también hacen visitas para educar a los niños y hacer tours para preservar el ecosistema y bueno, ha tenido una aceptación social muy importante. ¿Cuáles son los retos, concluyendo? ¿Cuáles son los retos en términos de recarga gestionada en México? Bueno, algunos de los beneficios que hemos tenido con estos proyectos ha sido adquirir experiencia en estas metodologías innovadoras y pues es difundir los beneficios, costos, ventajas y desventajas de los mismos. También hay desventajas. Desafortunadamente, muchos de estos proyectos han presentado falta de seguimiento y continuidad y en muchos otros casos los usuarios no están familiarizados con estos tipos de proyectos, aunque sí mediante la recarga incidental. Entonces es contradictorio porque sí estamos haciendo recarga no gestionada incidental, entonces bueno, podemos irnos hacia este esquema de recarga gestionada. Esta recarga ya está considerada para las acciones a incluir en una estrategia de manejo integrado de los recursos hídricos y debe de formar parte de varios programas encaminados hacia la sustentabilidad hídrica. Los retos en México son incluir en la Ley de Aguas Nacionales, la cual se está modificando, los pagos de derechos ambientales, lo cual puede favorecer este tipo de obras. La LAN todavía no es explícita en varios aspectos y normativas, en particular a los que se refiere. Hablando de la recarga y cuáles son las experiencias en México, lo que les comentaba estamos en un país federalista, el agua pertenece a la federación y una de las desventajas en México de hacer recarga gestionada es que cuando tú pones el agua en el acuífero ya no te pertenece. Le pertenece a la federación. No tienes la concesión del agua que recargas. Para que tú extraigas agua del subsuelo, tú necesitas permiso de la Conagua. Y si tú recargas el agua, si tú la inviertes y haces el esfuerzo, ya no es tuya. En el caso de San Luis Río Colorado, toda el agua que se ha recargado, ellos no han tenido hasta hoy un beneficio económico ni un pago por servicio ambiental. Lo que sí obtienes es un beneficio ambiental y conservar tu acuífero, que mientras no se abatan los niveles del agua subterránea, pues tus costos de bombeo siguen siendo estables, ¿no? Entonces, también, como les comentaba,
en algunos casos de estos proyectos existe escepticismo, ya que se desconoce las ventajas del proceso de depuración que el suelo puede darle al agua, aunado a la ventaja de almacenarla. Y por este desconocimiento, para algunos no tiene sentido infiltrarla y después recuperarla. Como comentarios finales, quisiera decir que le puse la reforma del agua o los cambios o estos nuevos paradigmas relacionados con el agua. Nos debe de quedar muy claro que no es un negocio y que no es inmediato, y menos si estamos hablando del agua subterránea. Lo que empecemos a hacer hoy es para beneficio de generaciones futuras. Es un proceso no lineal y muy pocas veces resulta en una situación en la que todos ganan. Esa es la gran desventaja a veces de algunos proyectos. Esta reforma del agua debe considerar las condiciones futuras para realizar acciones por etapas y con compromiso a las generaciones futuras. Debemos fomentar una interacción más estrecha entre las agencias públicas, las universidades, el sector privado, que es un tema clave, y por supuesto involucrar a la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Muy interesante, realmente. Gracias por compartir con nosotros todas esas experiencias. Y bueno, pasamos al momento de las preguntas y tenemos muy buenas preguntas. Vamos a iniciar primero con una felicitación. En la mayoría de las preguntas va una felicitación para ti. Excelente presentación e información que nos has compartido. La primera pregunta es si puedes tú ampliar el concepto sobre almacenamiento subterráneo que mencionaste al inicio de tu ponencia y si tienes algún ejemplo o experiencia en México de realizar este tipo de actividades. Sí, pues San Luis Río Colorado, el objetivo fue realizar, ¿verdad? El acuífero nos puede ser, es un almacenamiento, ¿no? Es una caja, como poníamos con el cochinito. Nos sirve para ahorrar. En el momento en el que tienes los recursos, ahórralos para que cuando los necesites, los saques. Entonces, la mayoría también, aunque la mayoría de los proyectos que hemos desarrollado en México ha sido control de inundaciones, sí hay varios proyectos enfocados a mejorar, bueno, para incrementar, por supuesto, el almacenamiento del agua subterránea y recuperar los niveles. Gracias, Adriana. Y en relación a la gestión del acuífero, aquí hay una pregunta sobre la gobernanza. ¿Tienen ustedes acciones o algún ejemplo de cómo hacen la gestión de gobernanza para el manejo, gestión, conservación del acuífero? Sí, es un tema delicado. Digo, el concepto básico de gobernanza, ¿no? Todas las componentes que debemos incluir para una buena gobernanza, es complicado en mi país, otra vez porque lo comentaba. En nuestra Constitución y en la Constitución de la Ciudad de México existe un derecho humano al agua. Todo el mexicano tiene derecho al agua. Esa es una de las tantas componentes de la gobernanza. Yo creo que esa es una debilidad que tenemos en el país. Y, por ejemplo, lo que comentabas, y tú lo comentabas en el inicio, y es una pregunta que hacemos aquí, de ¿quién debe de hacer la recarga gestionada de acuíferos? Por ejemplo, los organismos operadores, que son los encargados de suministrar y sanear, suministrarte agua para consumo y sanear las aguas residuales, ellos tienen que cobrar por el servicio, por la infraestructura. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi Constitución me dice, yo tengo derecho al agua. El agua es un bien público, ¿no? Entonces, ¿yo por qué te voy a pagar el agua? No, no me estás pagando el agua. Me estás pagando el servicio por el agua. Entonces, tú no puedes tener en ese sentido una gobernanza. Tú no le puedes obligar a las personas a que te paguen el agua y si no te la pagan, se la cierras. En México no se puede. No pagas tu celular, te lo cortan. No pagas la luz, te lo cortan. Pero por nuestra Constitución,
por ejemplo, pues los organismos operadores en general en México tienen muchos problemas financieros porque su sistema de recaudación es muy bajo y tú necesitas mantener la infraestructura. Y, por ejemplo, pues tú vas a recargar, le vas a invertir dinero, pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde lo vas a obtener si apenas puedes subsistir para conservar tu infraestructura? Entonces, ese es uno de los tantos temas de gobernanza y creo que en términos generales en Latinoamérica vamos para temas delicados en ese sentido. Adriana, para el caso de México, ¿ustedes sí tienen control sobre los pozos? ¿Sí tienen control sobre los pozos, algún inventario y sí controlan, por ejemplo, los pozos privados, cuánto extraen? Para saber la gestión del recurso, ¿verdad? Para saber la gestión adecuada que se debe dar en el acuífero. Sí, yo creo que es complicado, como lo comentaba, para que tú, a diferencia de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú compras un terreno, el agua, lo que está en el subsuelo, como comentábamos, te pertenece y tú perforas un pozo y le sacas el agua y no le avisas al gobierno. Aquí en México, para que tú puedas perforar un pozo, tienes que pedir una concesión y te lo da la Conagua. Y entonces la Conagua tiene una base de datos abierta al público que le llamamos el sistema REVDA, que es el Registro de Derechos Públicos de Agua. Es donde tenemos esta base de datos. Y ahí están los pozos concesionados, con un volumen anual de concesión. Muchos pozos no están, no tienen medidor, ¿verdad? Y no sabemos con precisión. Y es un universo muy amplio que también la Conagua no tiene los recursos humanos suficientes como para ir a validar como un medidor de agua en la entrada de tu casa, cuánto le estás sacando al pozo, pero sí existe esa base de datos que maneja la Conagua con un catastro, ¿verdad?, de los pozos que hacemos. A veces por regiones se hace en intervalos de tiempo, así como hacemos los censos, se hacen campañas de censar los aprovechamientos subterráneos y bueno, eso trata de hacer comúnmente la Conagua en las diferentes regiones para ir identificando cuántos aprovechamientos hay. Gracias, Adriana. Y hablando de pozos, preguntan aquí si tienen ustedes experiencia en utilizar pozos secos de agua potable para hacer recarga pluvial, recarga Sí, hídrica pluvial. sí. Yo creo que cuando aunque hablamos todos el español, creo que a veces tenemos diferentes nombres para lo mismo, ¿no? Entonces, sí tenemos todo. Nosotros tratamos de seguir cuando hablamos de pozos de absorción o de infiltración, o pozos secos, que es decir, tú viertes ahí el agua y dejas que se infiltre. Sí tenemos, por supuesto, esa metodología. Tratamos de diferenciar ese tipo de pozos con los pozos de inyección, que son para acuíferos semiconfinados o confinados cuando ya metes presión. Pero sí tenemos esas experiencias en relación a pozos secos para infiltración de agua. Para infiltración, gracias. Otra pregunta es, ¿a qué profundidad tienen experiencia sobre recarga directa al manto acuífero y qué volumen de caudal recargan en un invierno? Esto depende de cada proyecto, ¿no? Como comentábamos, en el caso de San Luis Río Colorado, aunque la planta tiene una capacidad de 600 litros por segundo, actualmente se están infiltrando del orden de 1/3, aproximadamente 200 litros por segundo, de forma constante. Esta recarga es de aguas residuales tratadas, ¿no? Y no lo enfocamos, no hacemos la diferenciación de las estaciones climatológicas. Nosotros siempre hacemos una diferenciación entre época de lluvias y época de secas, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que nosotros manejamos. En San Luis Río Colorado son 200 litros por segundo, que es en función del agua residual tratada que saca la ciudad. En algunos casos que estamos haciendo recarga con pozos de infiltración o pozos de absorción en Ciudad Universitaria, en el poniente de la ciudad, aproximadamente son de 20 a 60 litros por segundo, son caudales pequeños. Y también tenemos un proyecto de inyección, con pozos a presión,
y esos pozos también fueron diseñados, no están operando para un caudal muy pequeño que es de 20 litros por segundo. Más o menos son los rangos de los caudales que estamos manejando. Gracias. Y ya para ir concluyendo, tenemos 2 preguntas más y aquí nos preguntan cómo incorporan ustedes a la sociedad para que se involucren en estos temas. Yo creo que estamos mejorando en ese tema en México. No creo que tengamos mucho avance por el sistema que tenemos federalista. Comúnmente las decisiones las toma el gobierno y sí estamos teniendo cambios significativos en tener a una sociedad informada e involucrada. Y actualmente ya se están empezando a desarrollar en el país planes de gestión o planes hidrológicos en algunas regiones, donde se están haciendo talleres, videoconferencias, como para informar a la sociedad y tratar de involucrarlos en estas decisiones que se toman en relación a los recursos hídricos, pero creo que apenas estamos empezando a desarrollarlo bien. Muchísimas gracias, Adriana. Y la última pregunta hablan sobre el financiamiento y dice, ¿cuánto es el financiamiento mínimo que se debe tener para comenzar una experiencia de manejo de acuíferos? Uy, pues depende mucho del tipo de proyecto que quieras, la escala, ¿no? Y el tipo de proyecto que tengas y el sitio en el que tengas. San Luis Río Colorado consiguió fondos de parte de Estados Unidos, un fondo internacional. Les dieron todo el dinero para construir la planta de tratamiento, para hacer un saneamiento. De ahí ellos recibieron el monto para implementar toda la infraestructura. En el caso de un proyecto que desarrollamos en Hermosillo, Sonora, el Estado invirtió también en construir y operar la planta de aguas residuales y el organismo operador era quien iba a invertir para esta recarga, para hacer una recarga gestionada. Y básicamente es ese esquema que tenemos. Los organismos operadores son los que invierten. A veces puedes recurrir a fondos federales, por supuesto, de la Comisión Nacional del Agua, con el proyecto que nosotros hicimos, para Hermosillo fue con fondos sectoriales CONACYT con agua, que van enfocados a la investigación aplicada. Y yo creo que también a nivel internacional hay muchas formas de obtener recursos que puedas ir invirtiendo poco a poco en caracterizar el acuífero, en ver sistemas de tratamientos alternativos, etcétera. Gracias, Adriana. Te agradecemos muchísimo. Ya con esto concluimos nuestra sesión de preguntas. Al igual que muchos aquí ponen en el chat, felicitaciones realmente por todo lo que han avanzado. Muy interesante la información. A mí me causó un gran impacto, interés y asombro el tema de recargar con aguas residuales. Realmente aquí en Guatemala, pues nuestra legislación todavía realmente no es bastante sólida en ese tema. El tema de por sí de manejo de aguas residuales es bastante compleja, débil diría yo. Entonces, estamos años luz todavía en pensar recargar con aguas residuales, por lo que felicitaciones por ese gran avance, de verdad. Déjame comentarte, perdón que te interrumpa, es el éxito a nivel mundial. Hay un caso, José también lo mencionó, que es el Orange County Water District. Les recomiendo mucho que visiten la página, hay mucha información y tienen una parte cultural muy, muy bien desarrollada. Ellos publican mucho para sus usuarios, en qué están invirtiendo el dinero, los beneficios. Y en ese sentido, ¿dónde tienes la mayor fuente de agua para recargar? El agua residual tratada. Ya la sacamos. No la mandes al mar. Regrésala. Depúrala y regrésala. Y estemos en un sistema sustentable, circular, ¿no? En el que eso hace Orange County. Extraigo, trato, tienen la mejor planta de tratamiento en todo el mundo, trato y la mando para recarga en el río, recarga en el acuífero, intrusión salina, riego de áreas verdes, ¿no? Muchos usos y pues no vamos a lograr una sustentabilidad si no reusamos. Es la mayor componente
reusar. ¿Y qué es lo que generamos siempre? Aguas residuales. Entonces, esa es la mayor fuente para una recarga gestionada. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya con eso concluimos. Adriana, no sé si tú te quieres despedir de nuestros participantes. Ay, pues nada más agradecerles. Creo que me excedí en tiempo. No, también. Pero bueno, quedamos abiertos. Por favor, siéntanse libres de escribir este correo y si los podemos apoyar con documentación, información, estamos muy agradecidos de que nos involucren y que podamos compartirles nuestras experiencias. Muchísimas gracias. Todavía nos queda un jueves más donde vamos a tener otra experiencia de otro país sobre el tema de recarga hídrica. Entonces, también cordialmente invitada. Y tú me hablabas antes de iniciar, Adriana, sobre un evento que hay hoy del mismo tema. No sé si quieres compartirnos esa información. Sí, nos invitaron a dar una conferencia a las 7 de la noche, hora de Perú, de un proyecto de recarga. También lo mencionó José, mencionó a Roberto Navarro, que también es uno de los fundadores de Latinmar. Es a las 7 de la tarde y se habla de recarga gestionada de acuíferos, Valle de Ica. No tengo a la mano la promoción, pero pueden hacer la búsqueda. Valle de Ica. Valle Ica. En Perú y el tema va a ser recarga gestionada de acuíferos. Ok, vamos a ver si mientras Vanessa nos da nuestras últimas palabras lo logramos ubicar. Pero bueno, muchísimas gracias, Adriana. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias por sus preguntas. Nuevamente, gracias a Gremia por siempre estar de la mano con nosotros. Ellos son los coorganizadores en todo esto que estamos hablando de recarga hídrica. Estamos preparándonos para hacer este proyecto, que tenemos un proyecto piloto en el cual estamos implementando distintas técnicas y queremos sacar todo el estudio, todo el análisis, todos los resultados de cuánto estamos recargando. Realmente es un proyecto que queremos hacer de 8 meses de monitoreo para poder establecer bien esos criterios técnicos, ¿verdad? Para hacer las cosas de una forma adecuada. Entonces, ya sin más, Vanessa, te doy a ti nuevamente la palabra para que ya tú nos puedas informar sobre lo que sigue y a todos muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, María José, muchísimas gracias, Adriana, por compartir con nosotros todo ese conocimiento y esa experiencia que han tenido en el tema de recarga gestionada de acuíferos. Muy agradecidos y muy inspirados, principalmente con esta conferencia. Así es que, pues, únicamente resta invitarlos a que el próximo jueves nos acompañen con la charla que se denomina sobre explotación del acuífero de la Plana del Castellón en España. Nuestro conferencista Francisco Torres. Así es que todos cordialmente invitados. A partir del día de mañana ya pueden encontrar en nuestras redes sociales el link para inscribirse. Así es que esperamos que nos puedan acompañar. Agradecemos nuevamente a Gremia por estar compartiendo con nosotros este esfuerzo de hablar sobre estos temas que son importantes para lograr la seguridad hídrica de la región metropolitana de Guatemala. Así es que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que nos puedan seguir acompañando el próximo jueves y les deseo la mejor de las tardes.